La radio ataca y el archivo demoledor. Este guionista se ha declarado fanático de la fusión de secciones en 678. Esta noche la radio ataca y el archivo demoledor volverán a ilustrarnos acerca de quién es quién en la Argentina. Una prensa a la altura de las circunstancias también requiere de constructores. Los invito a hacer frente al desafío. Estudien, investiguen. El programa lo vamos a empezar con una nota del diario Clarín de marzo de 1977. Se cumplía un año del golpe de Estado y posiblemente escuchar lo que se decía en aquella nota sirva para entender muchas cosas de hoy, muchos puntos de vista de hoy, observaciones que amparaban el golpe de Estado del 77 y que reaparecen recurrentemente en la vida nacional y sobre todo en el organismo de prensa dominante en la Argentina. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble, directora Ernestina Herrera de Noble, y va el título con el compromiso nacional, 24 de marzo de 1976. El 24 de marzo de 1976 el país se encontraba en uno de los momentos más graves de su historia, próximo a la desintegración como siglo y medio atrás, cuando la nación se disolvía en república, varias con pujos de independencia. El poder del Estado carecía de efectividad puesto que no monopolizaba la fuerza contra la subversión en auge y la ejercitaba a bruscos ramalazos. Estaba también la falta de racionalidad y de moral cohesiva. Los mecanismos institucionales no tenían la menor posibilidad cierta de volver a la normalidad. Los factores de poder excedían su función integradora ante la debilidad bien notoria del gobierno al que imponía su ley. Era este el caso de algunas direcciones gremiales. Se alcanzó el punto del disloque con la carrera por los más altos salarios nominales, corrida en oportunidad del Rodrigazo, momento en que la falta de disciplina social se convirtió en norma en el concierto de las naciones civilizadas, puesto que nuestra situación constituía un hecho de desconocimiento generalizado. También era de conocimiento internacional que no podíamos afrontar nuestros compromisos externos. Vivíamos al borde de la cesación de pagos. Bastó que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, asumiéndose como responsables últimos de la sobrevivencia del Estado-Nación, para que retrocedieran los factores de desintegración. Se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. El día siguiente era el de la gran tarea, porque la comunidad toda tiene conciencia de que para superar el atraso estructural, la formalidad democrática encuentra dificultades mayores. Pero como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto apremio indicativo, los gobiernos de las Fuerzas Armadas que no efectuaron en tiempo y forma una clara propuesta al país terminaron condicionados por la alternativa surgida desde grupos opositores y debieron entregar el poder a sus adversarios. Hoy, 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. El Estado Nacional, francamente, ha monopolizado, y esa es la voluntad del gobierno de las Fuerzas Armadas. Un compromiso que no cesa, porque con las Fuerzas Armadas lo ha asumido toda la nación. Una editorial, insisto, del diario Clarín del 24 de marzo de 1977. Un año después de asumir el gobierno militar el 24 de marzo de 1976. Un año después, y ya había muchos cadáveres en el país. Los invito a hacer frente al desafío. Estudien, investiguen. Bueno, la verdad, impresionante, ¿no? La editorial. Bueno, sí. yo creo que es una elección de radio la que dio Víctor Hugo. Es una elección de radio, de democracia, de coraje ciudadano. Y es interesante ese documento. Y pensaba, tal vez mirándolo al ex juez Marquevi, me cuesta trabajo decirle juez, pensaba que los dos personajes protagonistas, la que lee, la que escribe el editorial y el ex general Videla, fueron detenidos por Markevich. Markevich, ¿qué tiene para decir? Que fueron detenidos por mí. En tiempos distintos.
Son épocas parecidas. La época de la dictadura militar tiene mucho que ver con los delitos que yo juzgué en el Juzgado Federal de San Isidro. Nosotros no podemos olvidarnos de que hacía recién un comentario Barragán. Barragán, preguntaba si estaban incluidas todas las actuaciones en una causa, en la causa que se está tramitando ahora. Sí, efectivamente, pero había una que no quiero omitir de decirla, que es del año 2002, que fue la primera resolución que se toma en relación con el ADN. Fue ordenada por mí. Yo ordené la muestra compulsiva de sangre hacia los chicos, precisamente para ser analizados en el Banco Nacional de Datos. Fue compulsiva porque, contrariamente a lo que se dice, la intención era hacerlo, aunque les pido que no nos riamos de esto, pero los abogados pedían que se hiciese en Barcelona, en una clínica privada en España. Y realmente no era ni para contestar, porque un abogado debe conocer la ley, sabe que la ley es una ley nacional, la del Banco Genético, y que el hecho de que haya querellantes en la causa, como los que había, era lo que iniciaba la investigación. Claro. Pero lo que la culmina es la cantidad de personas que se han ahora ofrecido su sangre, paradójicamente, ¿no? Han ofrecido su sangre al Banco Nacional en el Hospital Durán, y a raíz de esto es que se llega a la verdad sin cambiar para nada, para que la gente lo sepa, el lugar donde ellos van a permanecer en adelante, una vez terminado el juicio. Sí. Juan Carlos, ¿cómo lo vio? Sí, cuando Barone decía, hay dos personajes que aparecen, digamos, juzgados por el juez. Creo que queda claro que son la representación del Partido del Orden. Es decir, aquí el golpe de Estado vino y entre otras cosas en el comentario se decía que había que disciplinar a las organizaciones sindicales que habían llegado a una locura en la disputa distributiva del país. Y que todos conocemos que lamentablemente terminaron pagando un alto precio por todo esto. Porque más allá de esa apreciación, que puede tener distintas interpretaciones, acá lo que había que quebrar era un movimiento sindical organizado, fuerte, que tenía un protagonismo político y muy importante para la época, y que había llegado al reparto casi del 50% de la riqueza del país. Y para colmo estaban organizados. Y esto era algo que ese Partido del Orden no se podía permitir.